Bueno, bienvenidos entonces oficialmente a este satsanga, esta reunión del Día Internacional del Yoga. Espero que todos se encuentren muy bien, de verdad. Y bueno, un poco el tema que yo quería tratar en el encuentro de hoy. Vamos a estar así con los micrófonos silenciados. Esperen que acomodo esto. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, eventualmente, bueno, levanten la mano. Yo no puedo verlos a todos, tengo como 3 o 4 pantallas, así que, bueno, intentaré estar atento a cualquier duda, consulta que tengan. Como les decía, la idea del encuentro de hoy era tratar un tema que justamente en esta situación que estamos viviendo en el mundo, me pareció un tema muy, muy acertado, que es el tema de la salud, y viéndolo desde una perspectiva ayurvédica y de una perspectiva yógica. Obviamente, lo vamos a ver con cierta, o sea, parcialmente, no vamos a poder abordarlo todo, pero sí quiero que charlemos especialmente de algunos aspectos de todo esto. Vamos a empezar. Les quiero compartir la pantalla para que veamos una imagen. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí. ¿Ven esta Sí. imagen? Bueno, a ver si la podemos ampliar un poco. Sepan que en Ayurveda, el término que se usa para definir la salud es algo así como swasta. ¿Tienen que acepto? Fíjense, la palabra de hecho está acá. Swasta. ¿La ven? Swasta. Y la palabra swasta en realidad se compone de dos términos, ¿sí? La primera parte, swas, que es algo así como yo mismo, auto. Y la segunda parte de la palabra, una cosa así como permanecer, estar ubicado. En definitiva, el concepto de salud en el Ayurveda es algo así como estar establecido en uno mismo. Fíjense la primera parte de la raíz de la palabra es como en la palabra swami. Escucharon alguna vez un maestro que le dicen swami. El swami es un grado y literalmente, o sea, digamos, directamente el swami es aquel que es uno consigo mismo, o sea, que es la misma raíz, es maestro de sí mismo. Tiene por ahí siempre el concepto de swami, entonces, bueno, para que vean un poco la raíz de la palabra. Y hay un shloka, dentro del Susruta Samhita, es un texto védico, un Samhita. ¿Qué es este? El que están viendo. Y dice algo así como que uno que está establecido en el ser, que tiene doyas equilibrados, qué sé yo, es una persona sana, es una persona que goza de salud. ¿Todos lo pueden ver? ¿Sí? Bien. De todo esto que estamos viendo, yo quiero que nos concentremos particularmente en esta charla en dos partes. Las que están resaltadas en este momento. Para hablar de salud, vamos a tener en cuenta, primero, esta primera idea, uno que está establecido en el ser. Todo lo demás no vamos a poder abordarlo, pero después sí quiero que abordemos el otro concepto importante, que es el Agni. Concepto importantísimo en Ayurveda, si los hay, creo concepto fundamental. Y sobre esos dos conceptos vamos a trabajar en el satsanga de hoy. Vamos a charlar un poco sobre todo esto. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bien. Esto lo voy a cerrar, la pantalla la voy a cerrar, solamente querían que vean un poquito cómo era la definición. Y después, más que nada, quiero que me escuchen. Si alguien quiere que les mande esto, se los puedo enviar, así lo tienen escrito, no hay ningún problema. Bueno, volvimos y me ven a mí, ¿correcto? Bárbaro.
De todo esto que les mostré, de todas esas afirmaciones, de todos esos conceptos que figuraba dentro del término salud, yo creo que podríamos hablar durante años. De cada una de esas palabritas podríamos hablar porque básicamente todo el Ayurveda está concentrado en esa definición. Pero como les decía, me voy a quedar con la primer frase, establecido en el ser, ¿sí? Reconocerse, verse, establecerse en el propio ser como concepto fundamental y principal para la salud dentro de la Ayurveda. El primer paso para poder establecerse en el ser, reconocerse en el propio ser, es, y acá cito un poco a un amigo de la casa que es Fabián Ciarlotti, un gran médico, doctor en Ayurveda, y él dice algo así como que incluso esta expresión significa conocerse a uno mismo. Y me parece muy adecuada, porque claro, ¿cómo te vas a establecer en el ser si no te conoces? O sea, ¿cómo te vas a establecer en tu propio ser si no conoces cuál es tu propio ser? Entonces quiero que partamos de ahí. Y partimos con una preocupación, porque si la clave para la salud en el Ayurveda es conocernos a nosotros mismos, y ya empezamos en líneas generales con ciertos problemas para encontrarnos en un estado saludable dentro de la Ayurveda. Porque yo me pregunto, ¿nos conocemos a nosotros mismos? Y si nos conocemos a nosotros mismos, ¿actuamos conforme a ese conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos? ¿Actuamos conforme a esa identidad? ¿O actuamos condicionados por, pautas, conductas, prejuicios que ya fueron establecidos previamente o por otros? ¿Somos sinceros con nosotros? Y esto es muy simple. Yo lo digo siempre, y los que me conocen ya lo habrán escuchado. ¿Hay una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos? Esos 4 elementos, esas 4 ideas, ¿coinciden en nosotros mismos? ¿O sentimos una cosa, pensamos otra, decimos otra y actuamos distinto a las 3 anteriores? Entonces, ¿cuántas de 4 coinciden? ¿Una de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4? Es la primera reflexión que a mí me interesa dentro de lo que es el Ayurveda y la salud en la Ayurveda. En realidad, todo el yoga en sí se basa en conocerse a uno mismo. Todo el yoga. La idea del yoga es conocerse a uno mismo. En diferentes niveles, en diferentes estilos, en diferentes formas de pensar. Para algunos el yoga va a ser identificarse a uno mismo como parte de esa deidad absoluta que es Brahman. Para otros va a ser reconocerse a sí mismos como un espíritu perfecto, y diferentes ideas. Pero siempre el yoga parte de conocerse a uno mismo. Y si ahora el yoga se le saca el conocerse a uno mismo, y estamos en otra actividad. Y de hecho, si uno va a hacer yoga sacándole el conocerse a uno mismo, y capaz que le puede servir lo mismo hacer otras actividades que son fantásticas, como pilates, gimnasia, natación. Al yoga no se le puede sacar el conocerse a uno mismo y que siga haciendo yoga. Esperen que silencio. ¿Me siguen? Cuando Patanjali dice algo así como que el yoga es silenciar la mente, y enseguida nos empieza a proponer, no sé, pratyahara, nos empieza a proponer bloquear los sentidos. Son todas técnicas que están pensadas justamente para el autoconocimiento, un conocimiento que va hacia adentro, hacia el interior. ¿Se acuerdan que, bueno, los que han estudiado esto y los que están en vías de saberlo, hay hay 3 actitudes posibles de la mente. Hay una que es la mente en un estado rayásico. Lo rayásico es un concepto de
exacerbado, exaltado, hacia afuera, que, digamos, todo puede ser rayásico, desde la comida hasta las actitudes que uno tiene, los pensamientos que uno tiene. Todo puede ser rayásico, puede estar en ese estado hacia el exterior, en ese estado de puro movimiento, exorbitado. Bueno, nosotros vivimos en una sociedad que es completamente rayásica. Todo es estímulo, todo es actividad, todo es movimiento, todo es colores, todo, la comida frita, salada, todo es rayásico. Entonces, más que nunca, toda esa actividad que propone girar un poco el punto del observador y en vez de estar yendo hacia afuera, nos lleve hacia adentro, es fundamental para el autoconocimiento. Y el yoga consiste en eso. Siempre yoga es, de algún modo, bajar el estado rayásico. ¿Me siguen? Ahora, dice Javier, el ego sería rayásico. Sí, es correcto, pero es un poco complejo para explicarlo. Pero el ego es rayásico. Sí, de hecho, en el desarrollo de los tattvas, el ego es una de las causas que se desarrolle todo lo demás, así que el ego va hacia afuera. El ego es rayásico, efectivamente. Pero ¿qué quiero que pensemos acá? Y va a ser lo más importante de esta charla. Dijimos conocerse a uno mismo, ¿sí? La capacidad de conocerse a uno mismo, de verse a uno mismo. Y un montón de técnicas para dominar la mente. ¿Cuál es la relación de esto? Es que la mente va a ser posiblemente, por un lado, la mejor herramienta que vamos a tener para el autoconocimiento y a su vez va a ser el peor obstáculo que vamos a tener para el autoconocimiento. Así de simple. Y en este peor obstáculo es donde machaca y daña la salud. ¿Comprenden? Entonces vamos a hablar de esto. ¿Y por qué este hincapié en la mente y por qué esto que digo de la mente? Porque en la mente es donde radican todos los prejuicios, las inseguridades y los samskaras. Samskaras o samskaras, es lo mismo. ¿Qué son los samskaras y que son tan dañinos generalmente? Los samskaras son como patrones de conducta, inconscientes, condicionamientos que de algún modo obedecemos sin querer y que nos alejan continuamente de nosotros mismos porque o son heredados de nuestros padres, por la educación, o son adquiridos por nosotros o son inventados por nosotros, pero de algún modo siempre nos van alejando y como son excusas que también nos impiden acercarnos y encontrarnos con uno mismo. Creencias limitantes, dice Gaby, perfecto. Sí, son así, son creencias, pero son creencias y son comportamientos, son patrones, son huellas. Miren, ¿alguna vez estuvieron no sé, en la naturaleza, en algún lugar alejado, y hay matorral por un lado, matorral por el otro, y en medio un caminito? No de cemento ni nada, sino un lugar donde el pasto está más cortito o hay tierra, porque es la huella, es por donde se camina. ¿Entienden eso? ¿Lo han visto alguna vez? Si pasan autos van a ver las dos huellas. Entonces, cuando uno va a transitar, ¿dónde transita? ¿Por el medio del matorral, entre los yuyos, las víboras, los bichos? No, uno transita por la huella. Eso es un samkara. En la mente es eso. Nuestra mente está condicionada a que ante determinada situación actuemos de esa manera. ¿Comprenden lo que es un samskara? El tema es quién diseñó ese caminito. ¿De dónde viene ese caminito? ¿Ese caminito es mío? Yo dije, ¿este es el mejor caminito? ¿O vino así ahora vamos a ver de dónde. Pero en general digamos, los primeros caminos que se van forjando vienen de la educación, bueno, de un montón de factores de nuestro entorno. Y yo a veces escucho, incluso cuando hacía coaching
y hacíamos sesiones, personas que expresaban cosas como, siempre me pasa lo mismo, siempre me engancho con el mismo tipo de persona, siempre hago esto, siempre, y es como que ellos mismos reconocían este tipo de comportamientos repetitivos. Y este tipo de comportamientos son los que terminan causando enfermedades. Y por eso mi insistencia con la mente, porque en el Ayurveda las enfermedades son, primero, mentales. La semilla de cada enfermedad está en la mente, después se desarrolla. Para la enfermedad, en Ayurveda, la mente dispara. En la mente está la enfermedad y luego se desarrolla. Fíjense, y será importante, no le damos tanta bolilla. O sea, sabemos que hoy pensamos que, bueno, hay enfermedades mentales y hay enfermedades del cuerpo, y tenemos esa división con dos médicos distintos. Bueno, Ayurveda ve todo esto en un contexto, ¿sí? Un enfoque holístico. Entonces, en esos samskaras, de algún modo, nos alejamos tanto que perdemos contacto casi por completo de nuestra esencia, de lo que somos. Y esas conductas está el que fuma, el que bebe, el que come mal, el que va a juntarse con gente, va a esa reunión que tanto mal le hace, ¿sí? O que hace cualquier conducta que sabe que es mala, pero la sigue haciendo. Y el problema del samskara es que a medida que lo vamos repitiendo, se fortalece. ¿Entienden? Vieron que ese camino que les dije no había ni pasto, había tierrita ya en esa huella. Y porque cada vez, y es más obvio que ante cualquier situación, vamos a ese camino. Está muy fortalecido. Y de afuera parece nuestra identidad. Y a veces decimos, bueno, yo soy así, hago esto porque yo soy así. No, en realidad es, hago esto y no me estoy dando cuenta que voy rumbo a una enfermedad. ¿Sí? Porque cuando ya es patológico, y esto ya es, bueno, el alcohol, las drogas, todos son patológicas, pero en general en la conducta. Hay un meme que siempre dice, ¿para qué me traen si saben cómo me pongo? No sé si alguna vez lo vieron en Facebook, el meme ese. Es igual, eso es un samskara. O sea que no puedo ponerlo así en un libro de Ayurveda porque van a decir, qué raro, ¿qué fuente será? Pero está perfecto. Está el tipo así, lo están agarrando entre todos. Eso es un samskara. Y estamos siempre ahí. Pero claro, no importa porque desayunamos con semillitas, entonces estamos bien de salud. O el análisis de colesterol nos dio más o menos bien. Pero todos esos comportamientos dañinos que hacemos continuamente afectan mucho la salud. Estamos siempre metidos ahí. Hoy la gran fábrica de samskaras son los medios. Son los medios. Nos arman todo un estilo de vida, un tipo de comportamientos, un tipo de conductas, hasta incluso nos presentan cómo es el escape, o sea, cómo es la rebelión a ese mismo modelo que nos presentan. O sea que te fijas en el samskara para todo. Si vos querés obedecer el sistema establecido, vas por esta vía. Si no querés obedecer, tenés cómo rebelarte. Entonces ahí salen las subculturas, todos los rebeldes del sistema, rebelándose con un samskara también propuesto por el sistema. Eso nos aleja de nosotros mismos. Krishnamurti dice algo así como que la causa principal del desorden en nosotros es la búsqueda constante de una realidad prometida por otros. Prometida por otros. Que estamos siempre buscando, como si fuera la nuestra. Es un comportamiento sumamente dañino. En el yoga también pasa. Muchas veces uno tiene la idea, bueno, el yogi tiene que ser flexible. Y a mí me dicen, ¿puedo hacer yoga? Yo no soy flexible. Siempre le contesto lo mismo. La flexibilidad que requiere el yoga es una flexibilidad de la mente. Requiere poder decir, no, el samskara no me conduce a nada. Voy por el otro camino. Y nos pasa mucho en la meditación. Siempre parecería como que si nos dedicamos a meditar y practicamos meditación, nos vamos a iluminar,
Y el pensamiento que tenemos de la persona iluminada es un tipo que tiene faroles acá, de luces distintas, de colores, e irradia luz, y está así en un estado de realización. Es una imagen cinematográfica, irreal. Si vos pones eso y al lado pones un tipo meditando de verdad, el meditando está callado, silencio, un embole total, con los ojos cerrados, no pasa nada. Bueno, todo eso, de algún modo, nos condiciona y nos lleva a buscar la salud, la dicha, el encuentro de uno mismo en un lugar donde no está. Hay una historia tradicional de India muy, muy conocida, que hay una señora en la calle, abajo de un farol, buscando algo, y se le acerca una persona y le pregunta qué le pasa, y ella dice, se me ha caído mi prendedor y no logro encontrarlo. Entonces el tipo dice, ¿y pero dónde se le cayó? No, se me cayó en mi casa. Ah, ¿y por qué lo busca acá? Y porque en mi casa no tengo luz. Es la historia de India, y este tipo de historias es muy común. Buscar donde no vamos a encontrar, porque no vas a encontrar ahí por más que tengas luz. Está en otro lado. Esto es los sanskaras. Buscamos y perseguimos objetos equivocados continuamente. Tienen que aceptar una persona. Y Vivekananda dice algo así como que, de algún modo, para poder conocer el interior, hay que vaciarse de cosas del exterior. ¿Sí? Todas aquellas cosas que era el camino para la dicha y la felicidad, hay que sacarlas para poder empezar a llenarse de cosas del interior. Hay una historia en India de un intelectual que era un aspirante a estudiar con un maestro. Entonces va a verlo al maestro y lo recibe el asistente, le dice, bueno, el maestro está muy ocupado, pero justamente para saber en qué estado te encontrás, te voy a dar un examen. Entonces el intelectual dice, sí, ¿cómo no? Y le dan un examen. Y el intelectual escribe, y escribe, y escribe, y escribe, y hace un examen enorme. Bueno, el maestro lo ve, al rato viene el asistente y le dice al aspirante, tu examen está muy bien, realmente está muy bien. El maestro decidió tomarte como alumno, pero dentro de un año. Entonces el aspirante, bueno, por un lado, estaba agradecido que efectivamente lo iba a tomar, pero por otro lado, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué entró un año si mi examen estaba muy bien? Entonces le dice, porque en este momento, en tu mente, no entra más información. Esperemos un año a ver si se vacía un poco. En este momento no sirve de nada. ¿Comprenden? Y entonces llenamos continuamente la mente, la casa, todo. Llenar, llenar, llenar. Hay una historia muy linda. No sé si es muy linda. Siempre digo, una historia muy linda como para captar la atención, ¿no? Pero qué sé yo, sí. Pero vamos a contar. A mí me gusta mucho, por lo menos. Resulta que había. Esperen que hay alguien que no tiene silenciado el mic. Ahí está. Resulta que abajo de un árbol, ahí bajo la sombra de un árbol, había un pastor tirado en el suelo, mirando el cielo, mirando las nubes, tranquilo, en un campo, ¿no? Y llega un hacendado y le dice, ¿quieres que te dé trabajo? Y el pastor le dice, ¿para qué? El tipo dice, porque con ese trabajo, con lo que ganes, te podés comprar gallinas. El pastor dice, ¿y para qué? Dice, bueno, porque con esas gallinas, después, si se reproducen, podés venderlas y podés tener cerdos. Ah, cerdos. ¿Y para qué? Y bueno, porque también después, si lográs una buena cantidad de cerdos, podés venderlos y tener vacas. Ah, vacas. ¿Y para qué? Bueno, porque ya teniendo vacas, podrías eventualmente venderlas y comprarte tierras. ¿Y para qué?
Y bueno, porque si tenés muchas tierras, vas a tener mucha plata. Ah, ¿y para qué? Porque si tenés mucha plata, vas a poder contratar empleados. Ah, ¿y para qué? Y porque si tenés muchos empleados, podés no trabajar. Ah, ¿y qué estoy haciendo ahora? Un sistema enorme para llegar al mismo punto en el que estaba. Fíjense, el círculo del sistema construido en base a samskaras y a cosas innecesarias. ¿Sí? Un círculo. Un círculo en el que nos enseñan que el éxito es, bueno, digamos, el éxito es el éxito económico. ¿Sí? Y con ese éxito económico, digamos, para conseguir ese éxito económico, uno se mata trabajando, porque después, con toda esa plata que ganaste, podés descansar y recuperarte de todo lo que te mataste trabajando, para después con eso poder descansar y recuperarte de lo que te mataste trabajando. Y el círculo es así eternamente. ¿Y eso cómo afecta a nuestra salud? ¿Cómo afecta a nuestra mente y cómo afecta a nuestra salud? Además, conocernos, o mejor dicho, no conocernos a nosotros mismos, nos conduce a otro problema, que también afecta a la salud directamente. Ustedes me habrán escuchado decir alguna vez eso de que en el Ayurveda el alimento es todo lo que entra por los sentidos. No solamente la comida, sino todo lo que entra por los sentidos es alimento en la Ayurveda. Y lo mismo pasa con las compañías. Nuestras compañías son nuestro alimento. ¿Sí? Y uno se alimenta porque después la materia, los tejidos, están conformados por la comida que ingresó, por el alimento que ingresó. ¿Sí? No la comida, el alimento me refiero, lo que entra por los sentidos. O sea que en algún punto nosotros estamos también conformados por aquellos que nos rodean. Y es lo mismo que pasa con la comida. En el Ayurveda no hay comida mala, digamos. Comida, digamos, puede ser buena o mala para uno según la característica propia de cada uno. ¿Sí? No todos tienen que comer semilla, no todos tienen que comer la misma semilla, no todos tienen que comer ácido, etcétera, etcétera. Y acá pasa exactamente lo mismo. No conocernos nos hace, de algún modo, rodearnos y alimentarnos de personas que nos hacen mal. Hoy se habla a veces algo así como del nivel de vibración. Es una frase de moda. Dicen, no, tal persona vibra muy bajo. Está bien, es una forma también de expresarlo, muy moderna. Pero cuando uno se conoce a sí mismo, quizás a uno incluso sin conocerse conscientemente a uno mismo, pero cuando se encuentra con alguien que de verdad le hace bien, uno se ve en esa persona, se ve reflejado inmediatamente en esa persona. Y hay una conexión, no estoy hablando del amor romántico, estoy hablando de una persona que sabes que te hace bien, te ves en esa persona, te reconoces en esa persona. Entonces sabes en quién reconocerte, porque si te conoces a vos mismo, te estás viendo en un espejo. ¿Nunca les pasó? ¿Pasó que conocieron a alguien que automáticamente, digamos, no sé, llámenlo y dice, ay, hay química, es otra expresión? Pero es inmediato, se están viendo en la otra persona. Cuando uno se conoce, se reconoce inmediatamente. ¿Entienden? Hay una historia de un yogi que se sienta a meditar en el río, al lado del río. Se queda inmóvil, meditando. Y por al lado, por el camino, pasa un ladrón y lo ve. Y dice, este debe ser un ladrón, que se queda quieto para que nadie lo vea y así poder robar a los que pasan por el camino.
Mejor me voy, no vaya a ser cosa que cuando vengan las autoridades a apresarlo, también me apresen a mí. Sí, era un ladrón el que estaba mirando. Entonces se va. Al rato por el camino pasa un borracho. Chicos, yo sé que a veces tienen problemas de audio eventualmente, pero Hola. va a pasar por las conexiones de cada uno, por la conexión también mía, eso es inevitable, chicos. De última, sepan que si quieren, pueden apagar su cámara y eso les va a dar, a los que tengan conexión media-media, les va a dar más velocidad. Bien, entonces el yogi estaba meditando, pasa un ladrón, mira y dice, este es un ladrón, mejor me voy porque cuando lo vengan a buscar me van a llevar también a mí. Pasa un borracho y lo ve y dice, uy, este tomó tanto que no se puede ni mover, quedó ahí dormido, inmóvil, bueno, mejor me voy porque cuando se despierte va a estar borracho y va a buscar pleito, va a querer pelearme, así que se va. Y pasa por el camino un yogi y lo ve y dice, uy, este debe ser un gran maestro que está en un estado de meditación. Quizás pueda conducirme a mí también y pueda ayudarme. Entonces va al yogi, se sienta al lado y se queda meditando. ¿Entienden? Uno se ve, uno se reconoce en el otro cuando se conoce. Si no, están siempre en el lugar equivocado. Hay otra historia que me gusta un montón. Resulta que había un Buda y un rey. Estaba el Buda ahí tranquilo y se le acerca a este rey soberbio, arrogante, que lo despreciaba realmente al Buda. Entonces el rey le dice al Buda, cuando vos me ves, ¿qué es lo que ves? Y el Buda lo mira al rey y dice, cuando te veo, veo un Buda. El rey dice, bueno, yo cuando te veo, veo un cerdo. Entonces el Buda se queda pensando y dice, claro, el Buda ve un Buda, el cerdo ve un cerdo. Igual esta es más complicada todavía, porque de hecho este Buda era un bodhisattva, porque él lo veía como un Buda, él ya es un paso más. O sea, el Buda, aunque el tipo era un cerdo, lo seguía viendo como un Buda. Ese es un bodhisattva, no sé si saben la historia del bodhisattva, que es ese Buda que cuando estaba a punto ya había logrado la liberación del samsara, la liberación de ese ciclo eterno de reencarnaciones y sufrimiento, cuando estaba ahí a punto de liberarse, dice, no, no, me quedo y ayudo a los demás a que también puedan liberarse ellos. Ese es un bodhisattva. Entonces, este que ve en todos un Buda, ve en todos el ser, bueno, está en un estado un poco más avanzado. Yo por lo menos planteo que uno pueda reconocerse a uno mismo. Después poder reconocerse a uno mismo en todos, independientemente de cómo sean, ya es un paso espiritual un poco más difícil. El yoga entonces es la oportunidad perfecta, es el mecanismo ideal para poder conocernos a nosotros mismos. Y no el yoga social club, ¿sí? No el yoga como una actividad social, que está perfecto, porque uno ahí seguramente va a conocer gente que está en la misma búsqueda, por lo general. Pero estoy hablando del yoga como una actividad introspectiva, ¿sí? Recuerden que el yoga siempre empieza por afuera, empieza desde las cosas externas. Es el camino. De hecho, en yoga hay algo que se llaman koyas, es una idea del Vedanta, viejísima. Y hay como, estos koyas son como capas, y uno empieza siempre por las capas externas, y empieza primero por la capa física, y uno empieza yoga haciendo asanas, después va conociendo pranayamas, empieza a conocer la energía, después empieza a llegar al trabajo con la mente, ¿sí? Cada vez más adentro. El conocimiento profundo, y finalmente el estado de dicha, que es el último estado que se alcanza. Estas capas son pasos que se van dando. El tema es no quedarse solamente en el físico, porque nos estamos perdiendo del trabajo al menos mental, que ya es muy profundo, sutil,
y tiene un beneficio directo en la salud, mucho más que moverse con posturas, que está bueno, pero nos está faltando una parte. El cuerpo no va a poder estar sano si la mente está conflictiva y está rumbo a la enfermedad. Por eso no se olviden de la mente. ¿Entienden? Bien. Hasta acá el conocerse a uno mismo, la importancia de conocerse a uno mismo. ¿Se acuerdan que había otro concepto que les dije que quería que charlemos y que también es importantísimo? Es el Agni. ¿Se acuerdan del Agni? ¿Se acuerdan del Agni? El Agni es el fuego, y es el fuego de la digestión. Pero la digestión no solamente de lo que comemos, ¿sí? Piensen en la digestión como la capacidad de procesar, de digerir, de transformar. No solo, insisto, a nivel de la comida, sino también a nivel mental, a nivel emocional. Sin una digestión correcta, y siempre nos vamos a sentir mal. Sin una digestión correcta no puede haber salud. En la Ayurveda se le da muchísima importancia al Agni como elemento constitucional de la salud. Hay una historia también de Buda. Vieron que todas las historias, si hay que buscar un buen personaje, lo meten a Buda. Todas son de Buda, no sé cuántas cosas hizo Buda, pero siempre está Buda. Es como que, bueno, hubo tantos Budas que un Buda, no sé si saben, pero Buda tenía un primo en la historia que es de Bharata, que lo odiaba. La verdad tenía una enemistad muy grande con Buda. Buda no, él con Buda, ¿sí? Lo detestaba. Y en una de estas historias, dice, aquí va Buda caminando así, tranquilo, sonriente, con ese estado de paz propio de Buda, y Devadatta desde arriba le tira una piedra para matarlo. Y la piedra le cae al lado a Buda, no le hace nada, pero le cae apenas ahí rozándolo. Entonces Buda sigue caminando con una sonrisa, tranquilo. Un par de días después se encuentra. Buda se lo encuentra al primo de Badatta y lo saluda muy amablemente Buda a su primo. El primo le dice, ¿pero qué, acaso no estás enojado? Y Buda le dice, no. ¿Por qué? Porque aquel que tiró la piedra ya no sos vos, y aquel que estaba abajo de la piedra ya no soy yo. Pensemos en el proceso de la digestión de la comida. Uno come, pasa por la boca, llega al estómago, da un par de vueltas por ahí, y un par de días después, un par de horas, depende de lo que sea, al inodoro. Y chau. Ahora pensemos el proceso de la digestión de las emociones. Boca, mente, estómago, pecho, mente, pecho, y pasaron años en el medio, en ese proceso. Eso es una pésima digestión. Y son años en los que estamos dañando la salud. ¿Me van siguiendo? A mí me encantan las historias de India porque todas las historias te representan estas mismas ideas, porque son como las parábolas en el cristianismo, la forma de enseñanza era a través de historias. Hay una historia que dice algo así como que, no sé, había habido una guerra y dos soldados habían sido capturados por el bando enemigo. Los habían mandado a un campo de concentración. Durante 2 años estuvieron presos, padeciendo todas las necesidades de ser, digamos, como prisioneros y todos los abusos por parte de los carceleros, hasta que un día termina la guerra y los liberan. O sea que 2 años después quedan libres
y cada uno se va a hacer su vida, y 10 años después se vuelven a encontrar. Y uno le dice al otro, ¿sabes qué? Todos los días tengo una bronca todavía como cómo nos trataba el carcelero, cómo abusaba, cómo nos golpeaba. Todavía pienso en cuándo me lo voy a encontrar para poder, de una vez por todas, darle su merecido, vengarme de eso. Entonces el otro tipo le dice, uy, qué mal. Yo no pensé en eso nunca desde que salí. Yo estuve 2 años en cautiverio. Vos llevás 12. ¿Entienden? Nunca se había ido de esa celda el tipo. Seguía ahí. Seguía ahí. Nunca lo había digerido. El efecto para el cuerpo es el mismo. Cada vez que estén repasando con ira una conversación, una discusión que estuvieron, vieron que lo hacemos eso, que me dijo, que le dije, y si le hubiera dicho esto, eso lo hacemos. Y bueno, es la misma, es como si estuvieran teniendo esa misma discusión de nuevo, o sea que no la tuvieron una vez, la tuvieron todos los días, en el primer mes todos los días, en el primer año y una vez por semana, porque hasta que pasa, el cuerpo no va a resistir tantas discusiones. La clave para la digestión, la clave más eficiente para la digestión, lo más útil que pueden hacer, es algo muy simple, que es perdonar. El perdón es la clave para digerir prácticamente cualquier situación que hayan pasado. Y cuando sale esa sensación de no se merece que lo perdone, porque no se arrepiente de lo que me dijo, no se arrepiente de lo que me hizo y lo volvería a hacer, el desgraciado, la desgraciada esta. No, no importa, no importa. Recuerden que el perdón es para ustedes. El perdón es para el que perdona. O sea, el primero que se beneficia perdonando es el que perdona, no es el otro. El otro podrá tomarlo o no tomarlo, será un tema de él, qué sé yo. Pero el perdón es para el que perdona. El perdón es salud, el perdón es saludable, ¿sí? Y les va a hacer muy bien poder perdonar. Ojo, el perdón no es sometimiento, no es padecimiento, no es condición este cambio, pero prometeme que no, 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 esas son cosas distintas. El perdón, insisto, es para uno. Y si uno se conoce a sí mismo, si está en contacto con el ser, si está situado en el ser, después verá qué hace. ¿Sí? Eventualmente uno tiene que alejarse de la persona, como hablábamos antes. Si no es una persona, como se dice ahora, que vibra en la misma frecuencia, si no es una persona que te hace bien, bueno, eventualmente puedes irte. O si sos un bodhisattva, eventualmente podés quedarte, pero aceptando cómo es eso. Hay una historia de Jesús, que seguramente la conocen, que dicen, Jesús, ¿por qué estás siempre rodeado de pecadores, de toda la peor calaña que había? Y Jesús dice, porque son los enfermos los que necesitan un médico, no los sanos están bien. Bueno, hay que ver quién se banca a ser un bodhisattva, es otra historia esa. Pero el que se lo banca lo sabe, no está padeciéndolo diciendo, vos me hiciste esto, no, yo sé que estoy acá porque vos haces esto, a ver cómo te puedo ayudar a que no lo hagas más. ¿Entienden los caminos? ¿Comprenden? Y si uno no puede, se va y no hay ningún problema. Pero perdonando, no se va toda la vida masticando el sufrimiento que tuvo. Y con los samskaras pasan lo mismo. Si el comportamiento es dañino, si el comportamiento no sirve, alejarse, cortar con ese tipo de comportamiento. Pero para eso, para saber que el comportamiento no es de uno tiene que lograr conocerse, establecerse, estar en silencio, estar en estado meditativo, en el estado contemplativo, en el estado reflexivo. Les dije, la mente, mejor herramienta y mayor obstáculo. Bueno, intentemos usarlo como herramienta de vez en cuando. Y el otro camino para la digestión, que es un poco la contrapartida quizás del otro o complementario, y yo siempre lo hablo, es el estado de gratitud. ¿Sí? La gratitud, el perdón es salud, la gratitud es salud. Samskaras serían los dharmas, no estoy tan seguro, son dos conceptos un tanto distintos. El dharma es el deber, el dharma sí hay que cumplirlo. El samskara
No, porque es dañino. El dharma es el comportamiento que te libera del karma y el samskara es el comportamiento que te mete karma, te deja siempre adentro del karma. Tarde o temprano lo terminas pagando, con tu salud, con las consecuencias de un comportamiento que no es conforme a tu esencia verdadera. Les decía, el estado de gratitud. El estado de gratitud es salud preventiva. ¿Sí? El de perdón, bueno, cuando ya pasó, no nos queda otra, hay que curar. Pero el estado de gratitud es preventivo. Te fortalece el sistema inmunológico mental. Entonces después es más fácil perdonar, es más fácil solucionar los problemas de salud que surjan. El estado de gratitud es fundamental. Gratitud de lo bueno y el más difícil de trabajar es el gratitud de lo malo. Ese sí, es muy lindo en la teoría, es muy inspirador, pero en la realidad hay situaciones que uno, la verdad, no puede comprenderlas y le cuesta un montón. La muerte es como la más difícil. Está muy bien, uno es muy lindo comprenderlo en teoría, que no somos este cuerpo, todo, pero cuando perdemos a alguien, ¿cómo agradeces eso? Es muy complicado. Pero, en la medida que se pueda, en las situaciones que se puedan, el estado de gratitud es sumamente saludable, es sumamente bueno. La última historia, les prometo. Había un rey que tenía un primer ministro, que era su asesor, y el primer ministro siempre, ante cualquier problema que había, decía, es mejor así, es mejor así. Estaba en un estado de gratitud constante, siempre es mejor así. Un día el rey estaba afilando un arma, no sé qué estaba haciendo, y se corta un dedo, pero se lo corta, se lo saca. Y el asesor, primer ministro, le dice, es mejor así. Y el rey se enoja, está loco, nunca más voy a poder agarrar algo con esta mano, me quedé mutilado. Se saca. Encarcélenlo, mándenlo al calabozo más oscuro, más profundo, más escondido, más húmedo, más horrible que tengamos en el castillo. Y lo meten ahí el primer ministro. Y el primer ministro dice, bueno, al calabozo, es mejor así. Y se va. Lo llevan al calabozo. El tema es que al otro día invaden el reino. Y los invasores lo capturan al rey. Y dicen, vamos a ofrecer el rey en sacrificio. Y cuando lo van a sacrificar al rey, ven que le falta un dedo. Y dicen, no podemos. No podemos ofrecerle a los dioses un cuerpo mutilado, y pues es un cuerpo fallado, no se lo podemos dar. Bueno, entonces no lo maten. Traigan al primer ministro. Empiezan a buscar al primer ministro. No está por ningún lado, qué sé yo, está el primer ministro. No lo encontramos. Bueno, la cuestión es que el tiempo pasa, un par de semanas, y logran recuperar el reino. Y lo restituyen al rey. Cuando el rey está restituido, se acuerda y dice, tráiganlo al primer ministro que lo tenían allá escondido en el peor calabozo que había. Lo traen, lo abraza, le pide perdón. Y dice, bueno, por favor, volvé a cumplir tu función de ser mi asesor. El primer ministro dice, no, quizás ya a esta altura, con todo esto que pasó, me dio ganas de dedicarme más a la contemplación, a una vida más espiritual, lejos de las actividades políticas. Entonces el rey dice, ¿qué dice? Es mejor así. O sea, que había servido aún para eso. Bueno, el estado de gratitud es muy importante. ¿Sí? Es muy fácil, es muy simple, simplemente agradecer. Agradecer periódicamente, agradecer como una disciplina. Hay gente que hace 15 minutos de gimnasia, 20 minutos de gimnasia, un par de saludos al sol. Bueno, no vendría mal un rato de agradecimiento diario. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están?